Los muros del castillo de Olite, imponentes y marcados por el paso de los siglos, guardan historias que susurran en el viento. Allí, cada piedra parece guardar secretos enterrados en el tiempo, mientras la luz de la luna ilumina sus torres, revelando la silueta de un pasado inquietante. Entre estas sombras, un enigma de la historia cobra vida. La maldición que pesa sobre la familia Alcázar y la inquietante figura del niño lagarto. Pero, al fin y al cabo, ¿quién se atrevería a descifrar un misterio tan antiguo como aterrador? Ahora, haz clic en me gusta. Suscríbete al canal. Solo te llevará un segundo y nos ayudarás mucho. El castillo, que alguna vez fue un símbolo de poder, es ahora un escenario de curiosidad histórica. Dicen que en sus recámaras escondidas, marcadas por un silencio casi ensordecedor, nació un niño insólito. Algún murmullo de un pacto oscuro, otros sobre la ira divina. Pero la verdad, o algo parecido, parece esconderse entre las grietas de estos muros centenarios. Y con cada visitante que se atreve a recorrer sus pasillos, la fascinación crece. Las noches en Olite son diferentes. El sonido del viento pasa por las rendijas de las ventanas como si llevara lamentos del pasado. La ciudad que rodea el castillo se divide entre el miedo y la fascinación. Los residentes mayores cuentan historias junto a la chimenea, mientras los jóvenes y escépticos intentan comprender qué sucedió realmente en ese palacio de piedra. Este misterio de la historia no es solo un cuento folclórico, sino una herida abierta en el imaginario colectivo. Y así, la leyenda del niño lagarto nos llama a profundizar en sus profundidades, en busca de respuestas que tal vez nunca se encuentren. Pero, ¿cómo se puede desenmarañar una maldición que ha durado tanto tiempo? ¿Será posible que la familia Alcázar realmente haya quedado marcada para siempre? Eso, amigo mío, es solo el comienzo de un enigma de la historia que desafía el tiempo y la razón. La familia Alcázar, un nombre que alguna vez resonó como símbolo de prestigio, vive ahora a la sombra de una reputación marcada por el misterio de la historia. En la antigüedad, su influencia se extendió por Navarra como una red invisible pero sólida. Eran terratenientes, guerreros y consejeros del trono, pero también guardaban un secreto que parecía devorar su linaje. ¿Qué hubiera pasado para que una casa tan poderosa fuera recordada por tragedias en lugar de glorias? Los alcázares eran conocidos por sus fastuosos banquetes y alianzas estratégicas, pero los rumores susurraban que sus riquezas tenían un precio oscuro. Algunos dijeron que pactos anónimos los mantenían en la cima, otros que habían traicionado a quienes se acercaron a ellos. Aquí surge una historia curiosa. ¿Cómo es posible que una familia tan influyente esté tan envuelta en sospechas? Las respuestas, tal vez, estén enterradas bajo el peso de sus propias decisiones. Con el paso de los años, tragedias inesperadas empezaron a marcar la historia de los alcázares. Muertes misteriosas, enfermedades inexplicables y alianzas que se hicieron añicos como polvo al viento. Era como si algo invisible los persiguiera, una sombra que ningún poder terrenal podía disipar. En cada funeral, los ojos de la ciudad se volvían hacia el castillo, con más preguntas que respuestas. ¿Había un patrón allí o fue simplemente la mano del destino? Y aún así, los Alcázar intentaron guardar las apariencias. Incluso cuando todo a su alrededor empezó a desmoronarse, el orgullo les impidió admitir cualquier debilidad. ¿Pero podría ser este orgullo también la causa de su caída? Después de todo, ¿en qué momento el poder se convierte en maldición? Es aquí donde la historia comienza a entrelazarse con el enigma del niño lagarto, figura que parecía cargar con el peso de toda la culpa de la familia. La historia de la familia Alcázar dio un giro inesperado y aterrador con el nacimiento de un niño que no parecía pertenecer a este mundo. La madre, una mujer descrita como fuerte y resistente, comenzó a reportar sueños perturbadores durante su embarazo. Habló de serpientes que se arrastraban hacia la cuna,
de sombras que danzaban a la luz de la luna y de voces que susurraban promesas y advertencias. Estos presagios comenzaron a alimentar un miedo silencioso entre quienes vivían en el castillo, como si algo oscuro estuviera a punto de manifestarse. Cuando llegó el momento del nacimiento, el silencio del castillo fue roto por gritos de horror. Los relatos sobre el nacimiento varían, pero todos coinciden en un punto. El niño no tenía una apariencia normal. Su piel, dicen, era áspera y escamosa, como la de un reptil. Sus ojos brillaban de una manera que hacía que incluso los más valientes apartaran la mirada. Fue un enigma histórico que nadie supo explicar, pero que rápidamente se convirtió en una pesadilla para los alcázares. La reacción de la familia fue tan extrema como cabría imaginar. Mientras algunos querían esconder al bebé del mundo, otros clamaban por respuestas. Había quienes veían al niño como un castigo divino, mientras que otros creían que era el resultado de algo que la familia había hecho para atraer una maldición. Los sirvientes informaron que el recién nacido fue llevado a un lugar aislado donde nadie podía verlo, excepto los pocos que se atrevían a cuidarlo. Y así, el tribunal se debatió entre la curiosidad morbosa y el miedo paralizante. El nacimiento del niño lagarto no fue solo un acontecimiento. Fue el punto de partida de una serie de acontecimientos que sacudirían para siempre el legado del alcázar. Pero, ¿cómo podría un niño soportar semejante carga? Lo que ocurrió en los días siguientes fue aún más oscuro, dando comienzo a un misterio de la historia que resonaría por los pasillos del castillo de Olite. Desde sus primeros días, el niño lagarto vivió como una sombra dentro del castillo de Olite. Aislado de los ojos curiosos y del juicio de los demás, creció rodeado de muros que no solo lo protegían, sino que también lo aprisionaban. Su existencia era un secreto cuidadosamente guardado y a pocos se les permitía verlo. Los sirvientes que lo cuidaban contaban historias en susurros sobre su apariencia y comportamiento, pero nunca se atrevían a hablar abiertamente. Era como si el miedo fuera tan palpable como el aire que respiraban. Las descripciones del niño variaron. Algunos dijeron que guardó silencio, casi como si entendiera que su presencia causaba malestar. Otros afirmaron que emitía sonidos extraños, casi guturales, que resonaban por los pasillos vacíos. Su piel, escamosa y áspera, a menudo se citaba como prueba de que estaba maldito. Pero lo que pocos mencionaron fue la tristeza en sus ojos, como si entendiera que era visto como algo más cercano a un monstruo que a un ser humano. La relación con los sirvientes era ambigua. Mientras algunos mostraban compasión, tratándolo con el cuidado de quien ve a un niño sufrir, otros lo evitaban, temerosos de que el solo hecho de estar cerca de él pudiera traer mala suerte. Se cuenta que le gustaba observar pequeños animales en los jardines del castillo, intentando imitarlos, como si intentara comprender el mundo que le rodeaba. Estos momentos de simple conexión fueron, quizás, sus únicas experiencias de normalidad en una infancia marcada por el miedo. Y a medida que el niño crecía, comenzaron a difundirse historias sobre su existencia. Incluso si se mantiene en secreto, el misterio de la historia siempre encuentra una manera de escapar. Los rumores llegaron a oídos de la ciudad, y más allá, convirtiendo al niño lagarto en una leyenda viviente. Pero ¿qué estaba pasando realmente en los rincones oscuros del castillo de Olite? ¿Fue un reflejo de la culpa de la familia Alcázar o hubo algo mucho más profundo en juego? Las historias sobre la maldición que se cernía sobre los alcázares se susurraban mucho antes de que naciera el niño lagarto. Según las leyendas, se rumoreaba que la familia había hecho un pacto con fuerzas oscuras a cambio de poder y prosperidad. Otros decían que todo empezó con una terrible traición, un acto que desató la ira divina. Cualquiera que sea la verdad, la maldición parecía ser el hilo conductor de todas las tragedias que sufrieron el linaje de los Alcázar. Los más supersticiosos
señalaron claros signos de prácticas ocultas en el castillo, objetos misteriosos, rituales realizados en secreto y susurros de extrañas invocaciones alimentaron la idea de que el alcázar se había involucrado con algo mucho más allá de la comprensión. ¿Será posible que el niño lagarto fuera resultado de uno de estos pactos? ¿O sería castigado por algo que la familia nunca admitiría? Esta curiosidad de la historia sigue intrigando a los estudiosos y a los curiosos. Mientras tanto, los historiadores intentaron separar los hechos del folclore. Algunos creían que las tragedias de la familia eran simplemente coincidencias trágicas, amplificadas por la imaginación popular. Otros, sin embargo, sostenían que había una conexión más profunda, algo que escapaba a explicaciones racionales. Después de todo, ¿cómo podemos ignorar la repetición de oscuros acontecimientos que parecieron seguir a los alcázares generación tras generación? Era un enigma de la historia que desafiaba la lógica, e incluso con el tiempo, las teorías no hicieron más que multiplicarse. Pactos, maldiciones, actos imperdonables. Todo parecía converger para explicar el destino de los alcázares. Pero, ¿qué ocurrió realmente para desencadenar esta secuencia de desgracias? Quizás las respuestas estén en los primeros testigos que divisaron al niño lagarto, quienes comenzaron a tejer el tejido de la leyenda que perdura hasta el día de hoy. Los primeros informes sobre el niño lagarto no vinieron del castillo, sino de boca de los aterrorizados residentes que juraban haberlo visto en las noches más oscuras. Las historias hablaban de una figura peculiar, de movimientos rápidos y mirada penetrante que acechaba las afueras de Olite. Estos encuentros fueron siempre breves, pero dejaron profundas huellas en el imaginario colectivo. El misterio de la historia comenzó a extenderse, y cada nuevo relato parecía añadir una capa de miedo a la leyenda. Los testigos afirmaron haberlo visto bajo la luz de la luna, cuando el silencio de la noche solo fue roto por el sonido de pasos ágiles y un leve silbido, casi reptiliano. Un pastor dijo una vez que su rebaño de ovejas se agitó sin motivo aparente, hasta que vio una sombra moviéndose entre los árboles. Su descripción fue clara. No era humano, pero tampoco una bestia. Estos avistamientos se convirtieron en la base de un enigma de la historia que atraería a curiosos e investigadores durante generaciones. Las historias se extendieron rápidamente por Navarra, recorriendo ferias y tabernas, donde cada narrador añadía un toque personal a la narración. Algunas versiones describían al niño como un espíritu vengativo, mientras que otras creían que era un castigo vivo, condenado a vagar por la tierra. Esta curiosidad histórica pronto traspasó los límites de la ciudad, transformando a Olite en un lugar de fascinación y asombro. Incluso los viajeros comenzaron a evitar la región al caer la noche. Y así, el niño lagarto dejó de ser solo un secreto del castillo y se convirtió en un ente vivo en el imaginario popular. Pero, ¿qué era la verdad y qué era la ficción? ¿Y cómo el propio aislamiento del niño dentro del castillo alimentó estas historias? El cerco en torno a su existencia se cerró, mientras el misterio seguía creciendo, como una sombra imposible de ignorar. Dentro de los imponentes muros del castillo de Olite, el niño lagarto vivía en un aislamiento que era a la vez protección y sentencia. Su presencia era un secreto tan bien guardado que pocos se atrevían a mencionar su nombre, por miedo a atraer la ira de la maldición que creían que lo había creado. Sus habitaciones, alejadas de las zonas frecuentadas, eran oscuras y silenciosas, reflejando la soledad que lo había rodeado desde su nacimiento. Era una vida invisible, casi como si él no existiera para el mundo exterior. Los informes sobre estas habitaciones sugieren que fueron elegidas cuidadosamente para mantenerlo oculto. Algunos dicen que había una pequeña ventana a través de la cual observaba el mundo, sin jamás participar en él. Las visitas de sus cuidadores eran raras y a menudo apresuradas,
marcadas por el miedo a lo desconocido. Imaginar la infancia de un niño en esta situación es un ejercicio de empatía. ¿Cómo sería crecer sabiendo que la propia existencia es un misterio histórico y un motivo de vergüenza para la familia? Mientras el castillo continuaba con su noble rutina y lleno de ceremonias, el niño vivía al margen de todo. Se cuenta que pasaba horas intentando descifrar los sonidos de la vida en el patio, como las risas de los niños o el tintineo de las armaduras. Estos pequeños fragmentos del mundo exterior eran todo lo que tenía para alimentar su imaginación. Sin embargo, cada día que pasaba, su reclusión se hacía más evidente, alimentando aún más las historias que circulaban por los pasillos y más allá. Y, sin embargo, fue este aislamiento lo que fortaleció el misterio. Cuanto más invisible era, más crecía la leyenda del niño lagarto. Los secretos de las murallas de Olite no podían contenerse para siempre, y la curiosidad del mundo exterior empezó a dirigirse hacia aquel castillo. Pero ¿qué hizo realmente en su soledad? ¿Y será que, de alguna manera, también buscó comprender el enigma que representaba su propia existencia? En los muros del castillo de Olite hay marcas que parecen llevar el peso de un secreto indescifrable. Tallados en piedra o grabados con una precisión casi ritual, estos símbolos alimentan teorías y leyendas sobre la verdadera naturaleza de la maldición de la familia Alcázar. Curiosos investigadores modernos estudian minuciosamente estos detalles, tratando de desentrañar lo que representan las figuras y patrones. ¿Serían simples adornos medievales o mensajes crípticos que hablan del niño lagarto y su conexión con el destino de la familia? Algunos símbolos evocan formas reptilianas, como si fueran homenajes subliminales al niño lagarto. Hay relatos de visitantes que al tocar estas marcas sintieron un escalofrío inexplicable, como si algo invisible los estuviera observando. Ciertos dibujos parecen estar colocados estratégicamente en pasillos aislados, como si estuvieran hechos para proteger o aprisionar algo. Esta curiosidad histórica intriga incluso a los más escépticos, ya que desafía las explicaciones fáciles e invita a la especulación. Además, existen registros de figuras religiosas inusuales, que mezclan elementos cristianos con representaciones paganas. Un ejemplo es una cruz que, cuando se examina de cerca, revela los contornos de serpientes entrelazadas en su base. Estos detalles refuerzan las teorías de que la familia Alcázar mantenía prácticas secretas, quizás relacionadas con la maldición que acechaba a su linaje. Es fascinante imaginar cómo se crearon estas marcas y qué podrían estar intentando comunicar. Sin embargo, las interpretaciones de estos símbolos varían. Mientras algunos creen que son evidencia de un pacto oscuro, otros afirman que son intentos de exorcizar el castillo y sus habitantes. Cualquiera que sea la verdad, estos símbolos son más que solo arte. Son piezas de un enigma de la historia que continúa desafiando la comprensión humana. Pero, ¿cómo se conectan con el niño lagarto y su existencia? La respuesta puede estar en el papel de la religión y los rituales en la vida de la familia Alcázar. La relación entre el niño lagarto y la religión es una de las capas más enigmáticas de esta historia. En una época en la que lo desconocido se atribuía rápidamente a lo sobrenatural, el nacimiento de un niño tan inusual se interpretaba como un signo divino o, peor aún, como un castigo. Pronto se llamó a la iglesia local para que interviniera y informes antiguos sugieren que el clero visitó el castillo para evaluar la situación. Pero lo que encontraron, al parecer, los dejó más intrigados que iluminados. Algunos documentos antiguos mencionan intentos de purificación, como exorcismos realizados en estricto secreto. Dicen que las sesiones fueron intensas, involucraron oraciones incesantes, agua bendita y rituales que mezclaban miedo y esperanza. Sin embargo, más que una liberación, los resultados fueron descritos como inquietantes. Los cambios en el comportamiento del niño
Según los informes, solo reforzaron la idea de que era víctima de algo mucho más grande de lo que cualquier sacerdote podría entender. Este misterio de la historia resuena todavía como un desafío a la fe y a la razón. Por otro lado, hay quienes sugieren que la Iglesia no solo estaba interesada en curar al niño, sino también en proteger su propia reputación. Aceptar que un monstruo vivía bajo el techo de una familia influyente podía provocar un shock en las estructuras religiosas de la época. Por tanto, las acciones de la Iglesia pueden haber sido tanto espirituales como políticas. Esta curiosidad de la historia muestra cómo la religión y el poder a menudo iban de la mano, especialmente cuando se trataba de abordar lo inexplicable. Mientras tanto, quedan preguntas. ¿Era el niño lagarto prueba viviente de algo que la Iglesia temía admitir? ¿O fue simplemente otra víctima de una época en la que la ciencia aún no podía dar respuestas? Sea como fuere, la tensión entre lo sagrado y lo profano sigue siendo pieza clave de este enigma de la historia. Y en los momentos finales de su vida, el destino del niño traería aún más preguntas que respuestas. Los últimos días del niño lagarto están envueltos en un silencio casi ensordecedor, como si el castillo de Olite quisiera borrar cualquier rastro de su existencia. Informes fragmentados sugieren que desapareció repentinamente sin dejar rastro evidente. Para algunos, habría sucumbido a las condiciones que sufrió desde su nacimiento, falleciendo en secreto. Para otros, fue víctima de algo mucho más oscuro, un acto desesperado por poner fin a la maldición que atormentaba a la familia Alcázar de una vez por todas. Entre los sirvientes circularon rumores sobre su muerte. Se decía que una noche, cuando había luna llena, sonidos inusuales resonaron en los pasillos del castillo, seguidos de un silencio inquietante. Algunos creen que fue enterrado en un lugar secreto dentro del castillo donde nadie podría encontrarlo. Otros juran que se lo llevaron, tal vez con la esperanza de librar a Olite de su presencia. Esta curiosidad por la historia, llena de lagunas, mantiene vivo el misterio hasta el día de hoy. La desaparición también generó teorías aún más inquietantes. Hay quienes dicen que la propia familia Alcázar orquestó su muerte, temiendo que él fuera el catalizador de su caída final. Otras historias hablan de una fuga milagrosa, como si el niño finalmente hubiera escapado de la prisión que lo tenía confinado desde su nacimiento. Estas narrativas, aunque contradictorias, comparten un elemento común. Nadie sabe con certeza qué le pasó al niño lagarto. Y así, el enigma de sus últimos días se entrelaza con el silencio de la familia Alcázar. ¿Por qué nadie habló abiertamente de su muerte? ¿Qué pasó realmente esa noche misteriosa? Las respuestas parecen enterradas bajo el peso de los muros de Olite, mientras la leyenda sigue creciendo, alimentada por dudas y secretos no desvelados. La familia Alcázar, alguna vez tan influyente, se ha convertido en prisionera de su propio silencio. Después de la desaparición del niño lagarto, cualquier mención de él fue tratada como tabú. Era como si borrar su existencia fuera la única forma de proteger lo que quedaba de su reputación. Pero lo que más inquietud causó fue el contraste. Un linaje tan poderoso, ahora reducido a un susurro, como si los propios muros del castillo susurraran los secretos que sus habitantes no se atrevían a contar. La postura de la familia fue clara: negar cualquier implicación con la leyenda y mantener alejados a los curiosos. Los registros indican que en Olite se permitían pocos visitantes, y los que entraban se marchaban con más preguntas que respuestas. La curiosidad por la historia crecía fuera del castillo, mientras que en su interior reinaba un clima de represión. Cualquier sirviente que se atreviera a comentar sobre el niño era severamente castigado, consolidándose un silencio que solo alimentaba el misterio. El impacto de este silencio fue más allá del castillo. El nombre de Alcázar empezó a asociarse no con el poder, sino con el enigma de la historia que rodeaba su maldición.
Negar la existencia del niño lagarto parecía inútil mientras las historias seguían circulando. Al intentar silenciar el pasado, los alcázares crearon una fascinación aún mayor en torno a él. El vacío de sus palabras fue llenado por el imaginario popular, transformando la leyenda en algo inmortal. Y, sin embargo, quedan preguntas. ¿Fue el silencio una elección estratégica o una confesión tácita? ¿Qué sabían realmente sobre el niño lagarto y su destino? A medida que la historia de Olite resonó a través del tiempo, el silencio de la familia Alcázar se volvió más ensordecedor, preparando el escenario para la transformación del mito en un legado que trasciende generaciones. Con el paso del tiempo, el niño lagarto dejó de ser solo un secreto de la familia Alcázar y se convirtió en un mito que se extendió por generaciones. La leyenda, como un río que nunca se seca, fluyó de las palabras de los antiguos residentes hasta los oídos curiosos de los jóvenes. Cada historia que se cuenta añadía nuevos detalles, algunos aterradores, otros casi poéticos. Lo que empezó como un misterio del castillo de Olite se convirtió en una curiosidad histórica que fascinó a toda Navarra y más allá. Con el paso de los siglos, la leyenda empezó a ser reinterpretada por diferentes culturas y épocas. Mientras algunos veían al niño lagarto como una figura trágica, símbolo de injusticia y miedo a lo desconocido, otros lo transformaban en un monstruo mítico, como si fuera una criatura sacada de un cuento fantástico. Libros, obras de teatro e incluso pinturas han comenzado a explorar su historia, demostrando que los enigmas de la historia tienen el poder de trascender los límites del tiempo. El folclore local también jugó un papel importante. En fiestas y reuniones, la figura del niño lagarto era evocada como advertencia o lección. «Ten cuidado con los secretos que escondes», decían los mayores. «Siempre encuentran una salida». Su historia se convirtió en un reflejo de las inseguridades humanas, un recordatorio de que lo que reprimimos puede perseguirnos para siempre. La leyenda seguía viva, moldeada por el imaginario colectivo. Y así, la historia del niño lagarto no solo perduró, sino que se hizo más fuerte. Cada nueva generación trajo preguntas e interpretaciones, asegurando que el enigma nunca fuera olvidado. ¿Pero alguna de estas versiones se acerca a la verdad? ¿O fue el niño lagarto un reflejo de nuestros propios miedos y fascinación por lo desconocido? Mientras las respuestas permanecen ocultas, la búsqueda continúa, impulsada por el deseo humano de comprender lo incomprensible. Con el avance de la ciencia y la arqueología, el misterio del niño lagarto comenzó a atraer la atención de los investigadores modernos. El castillo de Olite, con sus murallas marcadas por el tiempo, se ha convertido en un punto de investigación para historiadores y exploradores. Equipados con tecnología avanzada, buscaron rastros que pudieran confirmar o desmentir la existencia de esta figura que había impregnado la curiosidad de la historia durante tanto tiempo. Pero como era de esperar, las respuestas siguieron siendo evasivas. Los descubrimientos iniciales han sacado a la luz pistas intrigantes. Los relatos de ex sirvientes encontrados en documentos amarillentos hacían referencia a un niño escondido descrito como diferente y temido. Además, ciertas áreas del castillo parecían haber sido selladas deliberadamente, como si estuvieran ocultando algo. Algunos arqueólogos incluso desenterraron objetos con símbolos inusuales, que fueron interpretados como posibles evidencias de rituales llevados a cabo durante la época del Alcázar. Cada pieza encontrada aumentaba el enigma de la historia. Sin embargo, la falta de evidencia física sobre el niño lagarto ha generado dudas entre los estudiosos. ¿Se basó toda la leyenda únicamente en miedos y suposiciones de la época medieval? ¿O los secretos han sido borrados cuidadosamente a lo largo de los años? Para algunos investigadores, la ausencia de pruebas concretas era tan significativa como su presencia. Al fin y al cabo, el silencio y el vacío también pueden contar una historia.
sobre todo en un entorno tan lleno de misterio como el castillo de Olite. Y por eso los investigadores siguen divididos. Algunos creen que están a punto de descubrir algo extraordinario, mientras que otros dicen que el niño lagarto nunca fue real, sino más bien una construcción colectiva de una época marcada por el miedo a lo desconocido. Pero, ¿no es el mito, en sí mismo, una forma de verdad? A medida que continúan las excavaciones y los estudios, la ciencia parece apenas arañar la superficie de un enigma que continúa resistiendo la prueba del tiempo. La ciencia, en su incesante búsqueda de explicaciones racionales, ha intentado arrojar luz sobre el misterio del niño lagarto. Para muchos estudiosos, la apariencia descrita en los informes podría explicarse por condiciones médicas raras, como la ictiosis o algún tipo de trastorno genético. Estas teorías buscaban dar sentido a lo que los ojos aterrorizados de la época interpretaban como sobrenatural. Sin embargo, incluso estas hipótesis plantean nuevas preguntas. ¿Cómo se conectan estas condiciones con la supuesta maldición del Alcázar? Además de las explicaciones biológicas, los expertos en psicología han sugerido que el miedo colectivo podría haber distorsionado la percepción de la realidad. Durante la época medieval, era común atribuir sucesos insólitos a lo sobrenatural. Así, la existencia del niño lagarto podría haber sido una interpretación exagerada de un nacimiento atípico. Esta curiosidad de la historia nos recuerda cómo la mente humana es propensa a transformar lo inexplicable en algo mítico, especialmente cuando está rodeada de secretos y silencio. Sin embargo, la ciencia encuentra sus límites ante la ausencia de evidencia concreta. No existen restos, registros médicos ni pruebas que confirmen definitivamente la existencia del niño lagarto. Para muchos, esto solo refuerza la idea de que nunca fue más que una leyenda. Pero para otros, la falta de pruebas es una prueba de que la familia Alcázar hizo un esfuerzo deliberado por borrar su historia. Después de todo, en tiempos de vergüenza, esconderse era tan eficaz como destruir. Y así, la batalla entre ciencia y leyenda sigue viva. Mientras los investigadores buscan respuestas tangibles, el mito continúa prosperando, impulsado por la fascinación humana por lo desconocido. Pero, ¿importa más la verdad que la historia que construimos en torno a ella? Al final, quizás Lizard Boy sea más que un individuo. Es un símbolo de los límites de la ciencia y de la infinidad de la imaginación. La historia del niño lagarto va mucho más allá de un misterio estrafalario o una leyenda local. Nos desafía a mirar lo desconocido con una mezcla de fascinación y humildad. Lo que comenzó como una historia sobre un niño diferente se convirtió en un enigma de la historia que abarcó generaciones, trayendo consigo lecciones sobre el miedo, la compasión y la necesidad humana de encontrar significado a lo inexplicable. Pero, sobre todo, nos recuerda el poder que tienen las historias para moldear nuestra percepción de la realidad. ¿Cuántas veces lo que no sabemos se convierte en un monstruo en nuestra mente? Así como la figura del niño lagarto estuvo rodeada de mitos, ¿cuántos aspectos de nuestra propia vida no se transforman a través del prisma del miedo? Esta curiosidad por la historia nos invita a reflexionar sobre el impacto de las narrativas que construimos y perpetuamos, ya sea en los demás o en nosotros mismos. Al final, quizás el verdadero misterio resida en cómo elegimos lidiar con lo que no entendemos. Además, la historia del niño lagarto también nos enseña sobre las consecuencias del silencio. La familia Alcázar intentó borrar su existencia, pero acabó creando una leyenda aún más fuerte. ¿Cuántas veces evitamos afrontar verdades difíciles creyendo que el silencio será suficiente para enterrarlas? Esta lección es clara. Lo que no afrontamos acaba persiguiéndonos, ya sea en forma de leyendas, arrepentimientos o recuerdos. Y mientras el enigma del niño lagarto sigue sin respuestas definitivas,
Él nos invita a seguir buscando. Después de todo, cada misterio sin resolver es una puerta abierta a la curiosidad y el aprendizaje. Pero, después de todo, la pregunta que queda no es sobre el niño o su maldición, sino sobre nosotros. ¿Cómo afrontamos nuestros propios misterios? Con solo $1 mexicano, puedes hacer la diferencia. Tu donación es crucial para que podamos seguir desentrañando los misterios de la historia y trayendo contenido único para ti. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener el canal activo y a explorar aún más secretos del pasado. Dona lo que sientas en el corazón. El enlace está en el primer comentario fijado. Juntos podemos preservar el pasado e inspirar el futuro.